Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarles justamente de este tema que probablemente a todos los que tocamos el piano nos ha interesado y nos interesa. Tanto los que somos alumnos como los que somos maestros estamos interesados siempre en saber cuál es el mejor método para piano. Pero si ustedes se han puesto a buscar esta pregunta, probablemente no hayan encontrado ninguna respuesta muy satisfactoria. Y es que, como ya les había puesto en la miniatura, en realidad, spoiler, no hay ningún método al que podamos llamarle el mejor método para piano, y precisamente de eso es que quería hablarles hoy. Quería darles algunas explicaciones sobre por qué no es tan fácil hablar de métodos para piano o de el mejor método. Sobre todo a mí, por ejemplo, muchas veces me preguntan qué método utilizo para las clases, pero bueno, espero con este video darles una idea más clara de justamente por qué es tan difícil y por qué probablemente si ustedes le preguntan a un maestro cuál es el mejor método para piano o cuál es el método que él utiliza, les dé en el mejor de los casos una respuesta muy corta y no muy satisfactoria. En el peor de los casos incluso les pueden tratar de vender métodos milagrosos. Pero bueno, vamos a comenzar hablando sobre algo que es muy importante. Y es que justamente muchas veces utilizamos las palabras libro y método de una manera un tanto intercambiable, como si fueran sinónimos. Como podrán ver, tengo aquí en el piano un par de libros. Este es de Bastien, de James Bastien, y este es de Michael Aron. Son dos de los libros para piano más utilizados por muchos maestros y muchas veces se les dice el método de Bastien o el método de Aron. Pero si nosotros tratamos de recordar qué es un método, en realidad se supone que un método es una serie de pasos para llegar a un cierto resultado. En este caso es una serie de pasos para aprender a tocar este instrumento. Y la verdad es que los libros en realidad sí tienen una serie de pasos en cierto sentido, porque van teniendo piezas tal vez más complicadas. Las partituras que tienen, bueno, llevan un cierto orden, pero creo que es importante diferenciar el hecho de que estos libros estén ordenados a veces por dificultad y realmente conocer los pasos que uno tiene que dar para poder tocar un instrumento. Es decir, aunque estos libros tengan las piezas ordenadas o los ejercicios ordenados por dificultad, y aunque te vayan enseñando ciertas cosas de manera que las entiendas, no llegan realmente a lo que yo creo que sería el método como tal, que sería el decirte cómo tienes que moverte o cómo tienes que poner los dedos. No te dicen tal vez cómo practicar esas mismas piezas que están contenidas en los libros, y por eso es que creo que no podemos decir que necesariamente libro es lo mismo que método, porque mucha gente que utiliza estos libros sin profesor, bueno, justamente a veces se estanca. Y les voy a poner un ejemplo para que todo esto quede un poco más claro. Probablemente todos ustedes hayan oído hablar del método científico, si no directamente al menos lo han escuchado por ahí. Y bueno, básicamente el método científico es una serie de pasos que se utiliza para obtener nuevo conocimiento justamente científico. Este método tiene una serie de pasos muy específicos, por mencionar algunos. Bueno, está la observación, está el hacer una hipótesis de lo que sucede, de algún fenómeno. Después puedes hacer experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos, supongamos que ustedes ven un triángulo muy extraño en el cielo con diferentes luces. Esa es la observación. Después ustedes pueden hacer la hipótesis de que, bueno, puede ser simplemente un fenómeno climático, un globo aerostático, o pueden ser cualquiera de esas hipótesis. La pueden hacer, pero eventualmente tendrían que llegar a algún experimento que les ayude a comprobar esa hipótesis. No sé, tal vez instalen cámaras mirando al cielo y se la pasen vigilando las 24 horas. Y bueno, así como podríamos hacer eso, yo cuando veo a un alumno y tal vez me doy cuenta de que estos dos dedos le cuesta trabajo moverlos, que tal vez tenga que tocar notas con esos dedos y no puede o sufre mucho, ahí está la observación. Yo me doy cuenta de eso, puedo hacer diferentes hipótesis, como que tal vez se le dobla el dedo, como que tal vez está tocando solo moviendo los dedos y no ocupando todo su cuerpo. Puedo hacer la experimentación de decirle que, bueno, cuide que no se le doble el dedo, y tal vez hacer la experimentación de que practique ciertos movimientos, o decirle que practique algunas cosas fuera del instrumento que le permitan realmente trabajar con toda su movilidad y no solo con la de los dedos. Y tal vez ya después
de eso podemos generar un buen resultado, puede ser que ya toque mejor. Todo ese proceso realmente sería seguir un método para mejorar en el instrumento, pero piensen un poco qué implica esto. Implica diferentes cosas. Para empezar, implica hacer la observación de cuál es el problema, implica también conocer más o menos al alumno, saber cuánto tiempo lleva tocando, saber si ya se le ha enseñado con anterioridad cómo mover todo su cuerpo y no solo los dedos. Incluso implica saber tal vez qué pieza esté tocando, porque no es lo mismo tocar, por ejemplo, fuerte dentro de una cierta pieza y fuerte dentro de otra. Qué tan fuerte es fuerte depende mucho del contexto de la pieza. Y aquí ya se empezarán a dar cuenta de por qué es tan difícil hablar de el método para piano que utilizamos. Muchas veces eso depende de las circunstancias y también por lo tanto es muy difícil establecer un mejor método para piano, porque el mejor método va a ser muy cambiante dependiendo otra vez de las circunstancias. Ahora, hay otras formas en las que a veces utilizamos la palabra método para ponérsela a ciertas cuestiones sin pensarlo mucho, y también les voy a dar un par de ejemplos con dos métodos, así entre comillas, que son muy famosos. Uno es el método Topman, del que si quieren saber más ya hice un video sobre él, lo voy a dejar aquí en una tarjeta. Pero bueno, muchos me preguntaron de este método, yo hice ese video y cuando hice ese video me di cuenta de que en realidad tal vez la palabra método Topman no era la más adecuada. En inglés se le dice Topman Approach y justamente en mi video yo dije que probablemente era más adecuado llamarle el enfoque Topman, y les voy a decir qué dice en su página el enfoque Topman sobre qué son. Y dice así: es un cuerpo de conocimiento que entiende cómo funciona cada uno de los movimientos y posiciones que existen debajo de una técnica virtuosa, fácil y libre de tensión, cómo se combinan entre sí volviéndose interdependientes y cómo deben ser aprendidos y enseñados para ser funcionales. Ok, suena bastante lógico. En general se concentra en la parte de una movilidad adecuada que nos permita tocar bien y que nos permita no lastimarnos. Pero esto probablemente es algo que en teoría cualquier maestro, cualquier alumno debería siempre estar vigilando. Digamos que sí, el enfoque Topman pone un reflector encima de esta parte y eso es algo bastante bueno, pero si nosotros quisiéramos definir estas cosas como características definitivas de un solo método, no se podría, porque en realidad se supone que este tipo de principios deberían estar presentes en cualquier enseñanza del piano. Y vamos a ver, el segundo ejemplo es el método Suzuki, que en realidad también muchas veces se define como filosofía Suzuki. Les voy a leer una vez más lo que dice en su propia página. Dice: hace más de 40 años, Shinichi Suzuki, que es el creador de esta filosofía, se dio cuenta de las implicaciones del hecho de que los niños en todas partes del mundo aprenden a hablar su lengua materna con facilidad. Comenzó a aplicar los principios de adquisición de la lengua al aprendizaje de la música y llamó a su método el enfoque de la lengua materna. Las ideas de la responsabilidad de los padres, el aliento cariñoso, la repetición constante son algunas características especiales del método Suzuki. Y bueno, aquí ellos mismos le dicen método. Aquí no vemos, como en el caso del método Topman, una mención tan específica de la parte más mecánica de todo. Se concentran en otras cuestiones, pero que en realidad yo cuando las veo las pienso como sí importantes, pero digamos un poco más del ambiente. Digamos que no está tan concentrado directamente en lo que es poner las manos aquí y tocar. Entonces, como se podrán dar cuenta, a veces llamamos método a dos cosas que son completamente diferentes, que en realidad tampoco es como que sean pasos específicos para llegar a un resultado. Como dijimos, cuando yo les leí estas dos descripciones, nos hablan justamente de qué es lo que les importa más a las personas que utilizan esta forma de enseñar, pero no nos hablan de los pasos que se utilizan para obtener estos resultados. En el caso del enfoque Topman, sí se hace notar la importancia de la parte más de movilidad del instrumento, pero en esa pequeña descripción todavía no nos cuentan los pasos que vamos a llevar a cabo para poder obtener una buena movilidad. Y lo mismo en el caso de Suzuki, nos dicen un poco de la importancia de aprender basándonos en cómo aprendemos un lenguaje, pero tampoco nos especifican tanto los pasos a seguir para poder hacerlo de esa forma. Y bueno, con esto llego a lo que creo que es lo más importante de este video, y es que en realidad justamente si no dicen los pasos es porque me parece que es muy difícil poder dar los pasos que sigue un cierto método de piano, en este caso, para llegar al resultado querido en pocas palabras, de manera resumida. Yo creo que si quisiéramos escribir los pasos, por ejemplo, del método Suzuki, seguramente se escribirían libros y libros. De hecho, ellos, por ejemplo, son muy de hacer cursos, conferencias para entrenarse en
el método o filosofía Suzuki. La misma cuestión pasa con el enfoque Topman. Hay cursos para convertirse en maestro del enfoque Topman. Y lo mismo me pasaba a mí cuando me pedían en el centro cultural que escribiera la metodología que iba a llevar en el taller, o cuando me preguntan algunos alumnos que cuál es el método o metodología que utilizo. En mi caso muy particular, yo creo que cómo enseño se basa en principalmente dos cosas. Una es parecida a esta cuestión del enfoque Topman. Para mí siempre ha sido muy importante conocer los movimientos necesarios para tocar, conocer toda esta parte de cómo funciona nuestro cuerpo para tocar de una manera más adecuada. Y la segunda parte que a mí siempre me ha importado mucho es enseñar a los alumnos a que aprendan realmente a estudiar bien algunas estrategias de estudio que les puedan funcionar, que además debo decir que cambian entre persona y persona. Muchas veces algo que aplico con cierto alumno no funciona para otro y entonces tenemos que probar otras cosas, y tal vez eso es lo más cerca que podría llegar a decirles sobre cuál es mi método, pero en realidad no les estoy diciendo los pasos, les estoy diciendo un poco mis objetivos generales, pero ya los pasos van a depender mucho de cada alumno, de cada circunstancia, de sus intereses incluso, de si ya llevan cierto tiempo tocando, de si empiezan desde cero, de incluso qué instrumento tienen, qué objetivos tengan también, si solamente quieren aprender a tocar piezas más o menos sencillas o si quieren aprender a tocar cuestiones ya mucho más complicadas. Pero bueno, dicho todo esto, entonces espero que este video les haya servido un poco más para darse una idea de todo este problema en cuanto a los métodos de piano. Espero que les haya servido también para darse una idea de que en realidad no se puede hablar de métodos para piano refiriéndonos simplemente a los libros. Los libros de Suzuki, por ejemplo, si ustedes los buscan, solamente tienen notas, no tienen instrucciones para nada. Por sí solos, sin un maestro de Suzuki, realmente no funcionan. Y bueno, nada, ojalá también con esta pequeña explicación les sea más fácil encontrar algún método o algún profesor que sea adecuado para ustedes. Si tienen alguna duda, déjenla aquí abajo en la descripción. Déjenme qué cosas han probado, qué tipos de enseñanza han podido conocer, ya sea con maestros o mediante a lo mejor cursos en línea, como sea. Si tienen sugerencias para algún otro tema del que quieran que hable, también me lo pueden dejar aquí abajo. Síganme en las otras redes sociales, que por allá les comparto muchísimas otras cosas. Si les gusta el trabajo que estoy haciendo aquí en el canal, me pueden apoyar por medio de Patreon. Todos los recursos que de allá obtengo se van a conseguir nuevo equipo, a pagar licencias como la de Zoom para hacer entrevistas en vivo, y en general me ayudan a poder realizar otros proyectos que tengo en mente. Así que muchas gracias. También ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, dándole a la campanita, dándole like, y nada, nos vemos para el próximo video.